Bienvenidos amigos a su canal. Aquí se habla de mecánica. Antes de continuar con lo que es la clase introductoria, te pido por favor te suscribas al canal y así estarás al tanto de todas las actualizaciones que se hagan en el mismo. Comencemos. Vamos a hablar entonces de mecánica como introducción. ¿Qué conceptos básicos vamos a tocar? Vamos a tocar el concepto de mecánica, cinemática, dinámica, estática, qué es un marco de referencia, qué nomenclatura vamos a utilizar en este curso y conceptos que son importantes tener en cuenta, como el de vector, qué es un vector, cuáles son las propiedades de un vector, vector posición, vector velocidad y vector aceleración. Lo primero que debe llamar la atención es el concepto de mecánica. ¿Qué es la mecánica? Cuando nosotros hablamos de la mecánica, lo primero que se nos viene a la mente en algunos casos es vehículos, carros, engranajes. Bueno, pues es que en sí ellos son parte de una mecánica, pero entonces ahora vamos a definir qué es mecánica. Mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y equilibrio de los cuerpos, además de las causas que lo producen. Estos se dividen en cinemática, dinámica, estática e incluso podemos involucrar efectos con deformaciones y esfuerzos, que es mejor conocido con la palabra elasticidad. ¿Qué es cinemática? Cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen. En esto se va a basar la primera parte de nuestro curso, en el estudio de la cinemática. Importante destacar que el estudio de la cinemática es un estudio que tiene que ver más que con el aspecto físico, con el aspecto geométrico del problema. ¿Okay? Por eso vamos a hacer algunas distinciones acá a lo largo del curso. Dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que lo producen. Y estática es la parte de la mecánica que estudia las leyes de equilibrio de los cuerpos. Hay formas también de hablar de la estática como un caso particular de la dinámica, pero más adelante tocaremos este punto. Marco de referencia o sistema de referencia. Es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. ¿Qué quiere decir esto? El marco de referencia es simplemente la ubicación de un observador a un objeto en movimiento o a un cuerpo en movimiento. A partir de allí podemos entonces medir posiciones y cualquier otra magnitud física que necesitemos para el cálculo entonces de ese movimiento. Entonces repito, el marco de referencia es simplemente la posición de un observador. Trayectoria equivale a los sucesivos lugares geométricos que un cuerpo ocupa mientras se mueve. Su determinación depende del lugar desde el cual se realiza la observación o desde el marco de referencia utilizado para esa observación. Por ejemplo, vamos a tener un cuerpo que está en movimiento, digamos, descrita de esta forma. Va a llegar un momento en que nosotros podríamos describir la trayectoria de esta partícula como la sucesión de puntos en los que pasó esa partícula en cierto periodo de tiempo. En nuestro curso vamos a denotar la trayectoria con una línea punteada como la que se ve en la figura. ¿Esto será igual? Esa es la pregunta que surge al ver esta imagen. Esta es una característica, digamos, de vectores. Yo puedo representar un vector como
un segmento de recta orientado que va desde un punto A hacia un punto B. Ahora, ¿será igual a esto que vemos acá? La respuesta es no, porque este que vemos del lado derecho representa una magnitud, un módulo, un tamaño, como quieras llamarlo. Esto acá es un vector. ¿Cómo sé que es un vector? Puesto que lleva una rayita en la parte superior de este segmento AB. Entonces este segmento AB lo que significa es un vector que va de A hacia B. Esto será igual. Nuevamente la respuesta es no. A pesar de que estamos trabajando con el mismo segmento, digamos AB o BA, el sentido de este vector es diferente. Este vector va de A hacia B y este vector va de B hacia A. Entonces, ¿qué sabemos que es un vector? Bueno, un vector es una magnitud física definida en un sistema de referencia o marco de referencia que se caracteriza por tener módulo o magnitud, dirección y sentido. Ahora vamos a aclarar algunas cosas de estos términos. ¿Qué es el módulo? El módulo no es más que el tamaño del vector. El tamaño del vector. Surgen ciertas confusiones a la hora de evaluar dirección y sentido. Dirección y sentido no es lo mismo. Son elementos de un vector. La dirección es la recta orientada respecto a una referencia en la que se ubica el vector. Podríamos hablar de la inclinación, eso es una dirección. Y el sentido es hacia dónde se dirige el vector. Un ejemplo muy claro de esto, digamos, serían los puntos cardinales. Tenemos norte, sur, este, oeste, y nosotros podríamos indicar muy fácilmente si el vector va al norte, al sur, al este, oeste, e incluso combinaciones de estos puntos cardinales. Vector posición. El vector posición se constituye en uno de los vectores más importantes en la cinemática y esto lo empezaremos a trabajar en la próxima clase. Pero es importante entonces definir al vector posición como el vector que tiene origen en el observador orientado hacia la posición que tiene la partícula en estudio en cierto momento, de acuerdo a un sistema de referencia. Es un vector en función del tiempo. ¿Qué significa que sea un vector en función del tiempo? Bueno, porque un vector en función del tiempo es que él puede cambiar en el tiempo. Puede aumentar su tamaño, puede cambiar su dirección, puede cambiar su sentido, e incluso puede cambiar los tres elementos a la vez. Dicho esto, me faltaría definir, digamos, que el observador, se supone que el observador estará fijo al marco de referencia. Es importante. El marco de referencia debe estar inmóvil para nosotros poder hacer las mediciones correspondientes. ¿Qué significa esto? Un observador fijo al marco de referencia puede estar observando, valga la redundancia, una partícula en movimiento y a partir de su posición definir ciertos valores de vectores posición o una cierta cantidad de vectores posición. Y el vector posición va a depender evidentemente de la posición que tenga la partícula en un determinado tiempo. Vector velocidad es la variación en el tiempo del vector posición. Es una razón de cambio de tiempo.
se expresa mediante la siguiente expresión. Esto que está acá es una nomenclatura que vamos a seguir en el curso. Esto significa vector velocidad de la partícula P respecto a 1. 1 va a ser el marco de referencia por excelencia, que es tierra. Va a ser igual a la variación del vector posición respecto al tiempo y respecto al marco 1, donde el vector OP representa el vector posición. El vector aceleración se define como la variación en el tiempo del vector velocidad y se expresa mediante la expresión que vemos a continuación. Aceleración de P respecto a 1 es igual a la variación de la velocidad respecto al tiempo y al marco 1, o lo que es igual a la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo y al marco 1. Nomenclaturas. Las partículas las vamos a denotar con letras mayúsculas que van descritas de la A a la Z. Los cuerpos rígidos se van a denotar con números y estos números irán descritos desde el 2 en adelante, donde el número 1 queda reservado para tierra. Y los vectores, fíjense, deben ir descritos con su, digamos, su segmento en la parte superior, indicando de que se habla de vector. Bien amigos, esto es todo lo que quería mostrarte. Espero te haya gustado este primer video. Te invito a estar atento a próximas entregas y visita mi canal. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.